Bienvenidos a un episodio más de Audiología con propósito. Hoy nos acompaña alguien que está reescribiendo el futuro de la audiología, que ha pasado de trabajar en centros clínicos en España a investigar en Dinamarca sobre inteligencia artificial, personalización auditiva y accesibilidad clínica. Ha sido ganador del Premio Nacional de Audiología 2023 y es pionero en el uso de algoritmos que escuchan y firme defensor de la ética en tecnología sanitaria. Hoy hablamos con Raúl Sánchez López. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Aquí en Dinamarca, cerca de Copenhague, y en un día que no está lloviendo. Ya es algo, ya es algo. Buenas, Raúl. Antes de entrar en tecnología y clínica, ¿cómo te definirías tú si tuvieras que contarnos quién eres más allá del currículum? ¿Qué nos dirías? Pues bueno, pues yo soy Raúl, soy audioprotesista e investigador, y soy una persona muy curiosa y con mucho propósito. O sea, a mí lo que me levanta todos los días por la mañana es poder hacer algo que de alguna manera pues tenga un efecto positivo por ejemplo, en la vida de personas con pérdida de audición o en otras cosas, intentando poner un granito de arena en algo que me fascina y que me apasiona, que es la audiología. Bueno, hemos estado hablando un poquito antes de empezar la grabación y creo que vas a tener mucho que contarnos y que darnos luz de muchas cosas que incluso yo no sabía ni que existían hasta que me he puesto a investigar sobre ti. Tu historia va del centro auditivo en España a estudiar ingeniería acústica en Dinamarca y a hacer un doctorado con hospitales, universidades y fabricantes de audífonos. ¿Qué te motivó a dar ese salto y qué barreras tuviste que romper? Buena pregunta. Pues yo cuando acabé de estudiar en Moratalaz, audioprótesis, empecé a trabajar en un sitio particular porque utilizamos audífonos bastante pioneros, bastante avanzados en el tiempo. Eh, y bueno, pues haciendo audiometrías verbales y ajustando audífonos, me di cuenta de que me gustaría hacer algo más. Me gustaría contribuir en mejorar la tecnología, mejorar la asistencia, mejorar. ¿Verdad? Entonces, soy una persona muy curiosa, empecé a mirar y una de las cosas que tenía clarísimo es que me gustaría estudiar más, y estudiar audiología, algo relacionado con audiología. Pero claro, en España pues, no hay audiología. Entonces, ¿qué es lo mejor que podía hacer? Pues si quería hacer un máster en audiología en la Universidad de Southampton o Dinamarca o cosas así, tenía que rebasar ciertas barreras. La primera barrera, pues estudiar un grado, bueno, en ese momento una ingeniería técnica, porque no había un grado de audiología, porque lo que había estudiado era audioprótesis y eso no me daba acceso a un máster. Lo otro era aprender inglés o alemán o otro idioma, porque en ese momento pues no hablaba inglés, y de hecho pues, cuando me mudé a Dinamarca pues no hablaba inglés muy bien. El primer semestre fue bastante, bastante difícil. Y luego, pues, una barrera personal fue que durante bastante tiempo del que estuve estudiando ingeniería, mi padre estaba enfermo y ocupaba bastante parte de mi tiempo el tener que pues, ayudar con cuidados, y también pues el hecho de que irme fuera de España pues no era algo viable durante ese tiempo. Entonces, pues, entre otras cosas, pues tardé en hacer la ingeniería técnica 7 años en vez de 3, y estuve trabajando al mismo tiempo que estaba estudiando, no estaba solamente estudiando. Entonces, pues, para los que estudian y trabajan, pues decirles que para mí, al final han salido las cosas más o menos bien, pero he pagado una deuda bastante grande con mi salud, con mi juventud, con muchas cosas. Entonces, no es tan bonito como lo pintan, el estudiar para siempre o el compaginar estudio con trabajo. Entonces, gracias a la pasión que tengo y a la curiosidad, pues conseguí seguir teniendo energía y motivación, pero estuve muchas veces a punto de abandonar y decir, bueno, pues no, nos quedamos en el centro auditivo y ya está, que también está bien. Y es un trabajo de lo más importante, ayudar a personas que están perdiendo audición a comunicarse mejor. O sea, no,
no tenía ningún problema con quedarme en la clínica, era más pues esas ganas de hacer algo más. Si te dijera si te ha merecido la pena ese esfuerzo, así de forma personal, ¿tú qué me dirías? Em, Creo que ha merecido la pena, lo diría así. Si te tengo que preguntar, trabajaste en Interacoustic Research Unit y eres uno de los inventores del ACT. ¿Qué nos puedes contar del desarrollo de esta tecnología y para quien no la conozca, qué es y para qué sirve? Ujú. Pues el ACT es el Audible Contrast Threshold, es el umbral de contraste audible y es una nueva prueba que lo que hace es evaluar cuáles son las capacidades del paciente de escucha en ruido. Es una alternativa a los test de habla en ruido, como el HINT, como el Hearing in Noise Test, o el QuickSync, que en España pues no se usa mucho. En España creo que se conoce un poco más el Sentence Matrix Test, pero vamos, sería una alternativa a esto que tiene bastantes, yo diría, bastantes ventajas. Una de ellas es que es audible, o sea, siempre es audible, está basado en el audiograma, todos los sonidos que se escuchan son audibles, el estímulo que se utiliza eh, no es habla y lo que se hace es jugar con el contraste entre ruido y un sonido que suena como una ambulancia, como... Y lo que se mide es un threshold, un umbral. Y eso pues abre posibilidades para entender cuáles son las necesidades de mejora de habla en ruido que tienen ciertos pacientes. Estos pacientes que dicen, yo es que oigo pero no entiendo, pues vamos a poder cuantificar eso y vamos a Vale. poder hacer algo con los audífonos. Y ahora pues llevamos menos de 2 años con esto en dispositivos de demand ahora mismo y, y se conoce poco, pero yo creo que va a tener bastante recorrido y se van a poder hacer muchas cosas. Y sobre el desarrollo, ¿qué decir? Pues yo entré en AIRU, en Interacoustics, en 2020, un mes después de un evento mundial que todos conocemos, y, y llevaban ya 4 años trabajando en lo que era el prototipo o los estudios, la evidencia científica que llevó al ACT, ¿vale? Durante todos esos 4 años yo estaba en la oficina de al lado, porque yo estaba en la Universidad Técnica de Dinamarca haciendo mi doctorado y hablábamos mucho porque yo ese estímulo lo conocía muy bien porque lo utilicé en mi, eh, en mi tesis de maestría, la master tesis. Y bueno, pues con Johannes Saar, con Soren Laugesen, también con Lisbeth Simonsen, pues hablábamos a menudo y en un momento pues Soren me ofreció el formar parte de AIRU en un proyecto que se llama, ya hablaré de él después seguramente, y empezamos a tener varias brainstorming, varias tormentas de ideas de cómo podemos hacer que esto que hemos aprendido de contraste, de modulaciones espectrotemporales y todo esto, que se convierta en un test que podamos poner en un audiómetro. ¿Cómo podemos hacer esto? Y bueno, y uno de mis aportes, del que estoy muy orgulloso, es el que el sonido del estímulo sean como si fuesen olas en el mar. Y, y esa pequeña contribución pues fue tan impactante que Soren tiene el post-it donde escribí esto en la tormenta de ideas, lo tiene en la oficina de AIRU como una gran contribución, y yo pues cada vez que les visito ahora, que he estado hace poco, pues veo el post-it y me siento muy bien. Y luego después, ya acabo porque podría hablar de esto durante muchísimo tiempo. Hay un vídeo en YouTube que se llama Beyond ACT, donde Soren habla del ACT, que podéis ver mejor, pero eso, durante el 2020-2021 hicimos prototipos, hicimos pruebas, hicimos entre nosotros, lo probamos con varias personas y hicimos algunas modificaciones, y fue un periodo difícil porque había una pandemia, pero ahora que está
que están en muchas clínicas auditivas en el mundo, pues me siento súper orgulloso de haber formado parte de ello. Mi pregunta es, normalmente cuando se hacen este tipo de estímulos, ¿no? En pruebas de ruido, pues el Babel y este tipo de cosas suelen tener unas frecuencias muy parecidas a las del habla. ¿Cómo elegís vosotros ese estímulo? ¿Bajo qué parámetros? Vale, pues Es una excelente. pregunta un poco técnica, ¿eh? Pero sí es verdad que me interesa mucho. Pues mira, uno de los papers de uno de los que está en Hearing Research de Johannes Saar y colegas es sobre eso, sobre cuál es el rango de frecuencias a utilizar, qué utilizamos como portadora. O sea, la portadora, en el caso del ACT, es ruido que se ve modulado, pero puede ser también un tono complejo, que sonaría como A, ¿vale? Entonces sería a ese A hacerle y suena muy divertido. Suena muy marciano, podríamos decirlo. Entonces hizo un trabajo muy meticuloso basándose en otros estudios que ya se habían hecho en el pasado, en Estados Unidos y en Suecia también. Y ahí es como se fue eligiendo qué parámetros eran los mejores para que pudiésemos hacer un test que al final dura menos de 2 minutos y nos da la información que queremos para poder utilizarla en la rehabilitación auditiva. O sea, no es algo de tirar los dados y decir, utilizamos estos parámetros. O sea, sobreentiendo que en ese proceso en el que vosotros desarrolláis ACT, la prueba al principio duraba mucho y la habéis optimizado lo suficiente como para llegar a cortarlo a 2 minutos, ¿no? Sí, también hemos utilizado otra serie de criterios. Por ejemplo, que queríamos que lo operase un audiólogo. O sea, que no fuese una cosa automática, porque ya utilizaremos una versión de ACT automática que se llama UACT. Esa, pues, esa es para complementar la audiometría automática. Pero para complementar la audiometría tonal típica que se realiza en un centro auditivo, pues está ACT, que lo hace un audiólogo, que tiene el control, queríamos eso, queríamos que no fuese una, como ha pasado en otras ocasiones en el pasado, una prueba que se propone pero que no se usa, que no se entiende. No, queríamos desde el primer momento hablar el mismo lenguaje que los audiólogos y mostrar para qué la queremos. La queremos para luego poder personalizar el ajuste de los audífonos, el poder proporcionar mejor counseling, mejor consejo y pues otra serie de razones. También Eh, participaste... Uy, perdona. ¿Querías sí, comentar algo más? sí, un segundo. Tengo que hacer Vale, tengo que poner un cable. vale. Una de las cosas que quería preguntarte, Raúl, es que participaste en una audiometría operada por el usuario, además del UACT, que ya hemos comentado anteriormente, colaboraste en otros estudios del proyecto. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Ujú. Sí, de la forma que lo has dicho, lo de una audiometría operada por el usuario, eso es un proyecto que financiado por la ¿cómo se dice? La Fundación de Innovación danesa, en el que hemos colaborado con la Universidad del Sur de Dinamarca, Interacoustics, Oticon, y bueno, pues ha sido un proyecto que ha englobado varios estudios, sobre todo para ver hasta qué punto adaptar audífonos con una audiometría automática, no operada por un audiólogo, sino operada por el usuario y con algo detrás que la hace automática, hasta qué punto es fiable y podemos compararla con la rehabilitación que proporcionamos en los hospitales daneses, porque aquí hay servicios públicos, no es solamente privado, hasta qué punto se puede comparar y se puede sustituir, ¿vale? Entonces, en ese proyecto he aprendido muchas cosas. O sea, he aprendido a empatizar más con pacientes, con audiólogos, con médicos, con otorrinos, con los servicios públicos y privados, a entender mejor los servicios públicos y privados, porque una de las ideas que teníamos de implementación era en el sur de una de las islas de Dinamarca. Ahí creo que es un audiólogo o dos para una población grandísima.
¿Qué pasa? Pues que aquí los audífonos son gratis, pero hay una lista de espera de, creo que es año y medio, un año, una bestialidad, muchos meses. Entonces, para poder proporcionar mejor servicio a esa población, quizás todas las audiometrías anuales que se hace para comprobar, todas las audiometrías que no hacen audiólogos, que hacen personal asistente de las clínicas de otorrinolaringología. Eso, pues supongo que en España también sucede, que no hay audiólogos en todas las clínicas otorrinolaringológicas y, en otro tipo de, o por ejemplo en los médicos de cabecera, a veces sería genial si alguien pudiese hacer una audiometría. Entonces hemos visto hasta qué punto, o hemos investigado en varios estudios, hasta qué punto podemos implementar esto. Y eso, pues ahí he aprendido bastante a mirar menos el ombligo del audiólogo, del audioprotesista, y a pensar más en cuánto beneficio puede esto dar, a mirar menos las partes de las que no me fío de esta audiometría automática, y mirar más en todo el beneficio que puede proporcionar. Y ya finalmente lo que en mi parte del proyecto ha sido muy, muy importante es que he aprendido mucho sobre Human Computer Interaction, sobre la interacción entre el humano y el dispositivo o el sistema. De hecho, acabamos de enviar un par de artículos, y uno de ellos hay un preprint, y es una evaluación muy completa de el User Operated Act. Y una de las cosas que queríamos mirar es hasta qué punto las instrucciones se entienden por parte del paciente. Porque está muy bien todo el e-health, el teleaudiology, todo lo que queremos hacer, pero si alguien que no es un profesional va a estar haciendo un test por ellos mismos, necesita cierto entrenamiento, necesita entender las cosas, si no, no nos va a proporcionar la información que queremos. Entonces, como digo, he aprendido muchas cosas y podría estar aquí hablando durante bastante tiempo de diferentes partes del proyecto. Y también hemos tenido una colaboración única y súper buena entre universidad, hospital y las empresas. Es curioso, ¿no? Porque en un negocio web, ¿no? Se investiga el user experience, y vosotros, como investigadores de procesos tecnológicos a la hora de que sean sanitarios, tenéis que investigar cómo se hace esa facilidad, ¿no? Del usuario con la máquina o con la prueba que esté realizando. Yo no sé si esto es spoiler, lo pregunto por curiosidad. ¿Ese UACT lo va a poder hacer el usuario desde su casa? Desde su casa, en principio, la idea de UOut y todo esto no es hacerlo desde casa. Vale. La idea es hacerlo con equipo que está bien calibrado y que nos permite creernos esos resultados lo más posible. Ya ponerlo en las manos del usuario en su casa, con su equipo, con sus auriculares, con todo esto, ya son 5 pasos más. Vale, te entiendo. Hay otras personas investigando esto. Hay otras personas investigando otro tipo de tests o audiometría también, hecha con el móvil, hecha de otras maneras. Normalmente toda esta investigación se queda en el screening, en poder detectar antes la pérdida de audición y el poder tomar acción antes. Nosotros lo que hemos investigado es la otra parte, la parte donde ya sabemos que esta persona tiene pérdida de audición y queremos ajustar audífonos basándonos en una audiometría que no está hecha por el audiólogo. ¿Vale? Te entiendo. Bueno, básicamente se me ha olvidado la pregunta que te iba a hacer, pero justamente una de las cosas que te iba a preguntar ahora era el tema del skinning. Entiendo que de lo que estamos hablando hemos pasado esa barrera y ya estamos en un punto casi de que se puede llevar directamente al audífono o tendría que ser repasado por un profesional. Al final del día,
el profesional es el que tiene la responsabilidad. Eso es así. Y eso creo que no va a cambiar. Vale. Entonces yo creo que todo lo tiene que repasar un profesional y se tiene que verificar, se tiene que validar. Lo que nos permite esta audiometría hecha por el usuario, o el UACT hecho por el usuario, es que en esos 20 minutos que se tarda en hacer una audiometría tonal completa con el UACT incluido, pues el audiólogo pueda estar dedicándose a otro paciente. ¿Vale? Te entiendo. Esto no es para tomar más descansos o para Es para tomar optimizar y agilizar el proceso, entiendo. Sí, es para que esos 20 minutos en los que los audiólogos están haciendo algo muy mecánico, pues no tengan que gastar esos 20 minutos ahí. Y que si una persona viene con una pérdida asimétrica, con una sospecha de que tiene un problema de hipoacusia muy mixta o algo así, pues que el audiólogo dedique su tiempo a esos pacientes en los que la audiometría automática posiblemente no es la mejor forma de evaluar su audición. Hmm. Y entonces poder gastar el tiempo necesario en esa persona en la que vas a necesitar masking, vas a necesitar hacer por vía aérea, por vía ósea, o incluso hacer otras pruebas complementarias. O sea, el UACT básicamente tendría como ciertos criterios de exclusión en los cuales es mucho mejor que los haga un audiólogo, un audioprotesista, ¿no? Sí, en el proyecto no nos hemos metido en esto, pero el sentido común Lleva que sí. nos va a decir esto. La idea es proporcionar esta herramienta como una alternativa que te puede ayudar a ser más eficiente en el día a día, sobre Te todo entiendo. en sistemas públicos. Quizás en España es difícil de entender porque allí todo es privado, pero en un sistema público como el NHS en Reino Unido o en Dinamarca, pues hay unas listas de espera. Hay, donde estuve trabajando en Nottingham y también aquí, pues, ya como 20 audioprotesistas, 25 audioprotesistas trabajando y todo el rato ocupados y haciendo medidas en audio real y haciendo un montón de cosas que no se pueden hacer de forma automática. Entonces, es una herramienta muy útil para que lo que el audioprotesista o el audiólogo hace de forma casi automática, cuando ya uno tiene mucha experiencia, pues lo haga un sistema automático. Exactamente. Joder, qué curioso, qué curioso. Te quería preguntar, ¿qué es Bear y qué es lo que impulsaste? Es decir, un enfoque basado en perfiles auditivos más allá de la audiometría tonal, ¿y en qué va a cambiar la adaptación de audífonos frente al modelo clásico que utilizamos hoy en día? BEAR era BEAR significa Better Hearing Rehabilitation, o sea, una rehabilitación auditiva mejor, y es un proyecto que duró aproximadamente 7 años, al final pues unos 5 o 7 años, y era un consorcio entre los 3 fabricantes de audífonos daneses, los 3 universidades danesas y los hospitales también. Y luego Force Technology, que también es otra empresa que se dedica a verificar y a evaluar tecnología auditiva y tal. Entonces, en un consorcio en el que hubo muchos doctorandos, yo era uno de ellos, hubo muchos subproyectos, muchos work packages, que es como se llama, muchos paquetes de trabajo en investigaciones así grandes, y lo que teníamos que hacer era proponer algo que fuese una alternativa a cómo se hacen las cosas ahora. Y la forma de hacer las cosas ahora es audiometría, adaptar audífonos y luego, si es necesario, ensayo y error, intentar mejorar la adaptación protésica. Entonces, hay muchas formas de cambiar esto, y la propuesta mía era, si utilizamos, aparte de la audiometría, algunas otras cosas y conseguimos identificar subgrupos que son muy donde las personas que están en cada grupo son muy similares entre sí y muy disimilares de los otros grupos, quizá podamos proponer
una rehabilitación auditiva diferente, que sea pues ajustar los audífonos de forma diferente, pero también quizás enfocarnos en otras prioridades o utilizar dispositivos diferentes, utilizar también estilos diferentes de audífonos. Cuando digo estilos, digo, por ejemplo, detrás del oído o intras o cosas así. Y entonces, pues la idea era esa, que en vez de utilizar la audiometría, una fórmula mágica como el NAL no lineal, y luego pues hacer ajustes, es investigar en qué se parecen, en qué se diferencian diferentes subgrupos de pacientes y proporcionarles algo más personalizado para ese grupo. Para ese grupo. Lo intentamos llamar audiología de precisión. Y de hecho, un paso más de lo que yo proponía era utilizar data-driven, análisis computacional avanzado de datos, de bases de datos relativamente grandes, para identificar estos subgrupos y para verificar que esto funciona. Y eso ha inspirado que en otros laboratorios, en otras partes del mundo, pues estén utilizando cosas similares o estén investigando enfoques un poco diferentes, pero con el mismo final, que el mismo final es conseguir una audiología de precisión, darle a cada subgrupo de pacientes lo que más necesitan. Y estoy muy contento de que NAL no lineal 3 tiene como varios módulos, y eso es también una forma de hacer personalización, con lo cual sí, parece que la audiología va en el camino de ser cada vez más personalizada y cada vez más precisa. Mira, una cosa que se me ocurre ahora al hablarte, que me parece unos temas súper curiosos, es el hecho de los datos. Los datos, entiendo que a día de hoy el Big Data está cambiando todo el contexto, ¿no? Ya no a nivel ideológico, sino en el mundo. La capacidad que tú estás diciendo ahora de tener campañas generalistas, o sea, no campañas generalistas, sino modulaciones generalistas que gracias a los datos somos capaces de afinar, ¿no? Y sacar perfiles específicos. Ahora es una obligación? Esa es mi pregunta. ¿Es una obligación ceñirse a los datos para llegar a investigar mejor, para llegar a... Obligación. O sea, no sé si obligación es la palabra correcta, pero como si ahora los datos es lo que más información te está dando para, por ejemplo, a la hora de personalizar, entiendo que sin los datos sería imposible. A ver, es que esto tiene mucha enjundia. Me gusta esa palabra, enjundia, que es como que tenemos mucho que sacar de ahí. Lo que está pasando cada vez más es que si hay datos, si hay formas de capturar datos, los capturamos. Y si tenemos datos, hay que usarlos. Y esa es la tendencia. La tendencia de los teléfonos móviles, de las apps, de los audífonos, de todo esto. Es como, esto nos va a ayudar. Pero pocas personas se paran a pensar antes de capturar estos datos, de qué datos queremos, cómo vamos a utilizarlos. ¿Son esos los datos que nos van a ayudar mejor que otros? ¿O necesitamos otras cosas? Entonces, hay una persona de un fabricante de audífonos de aquí de Dinamarca que trabaja mucho con inteligencia artificial y que pues también ha favorecido el que algunas herramientas y algunas cosas relacionadas con inteligencia artificial, que me decía: odio la palabra Big Data, odio el concepto de Big Data, porque Big Data es mucho más big que lo que utilizamos en audiología. Es mucho, mucho más. Y al final, ¿hasta qué punto este Big Data nos ayuda si no tenemos lo que queremos? ¿Vale? O sea, yo en el proyecto de Bear tuve que limitar mucho la información que capturábamos y también poner unos criterios de calidad y también a la hora de procesarlo, pues pensar mucho que no es lo mismo una audiometría que tiene varias frecuencias y es un umbral,
que si estamos utilizando otro test que está amplificado, que está utilizando otra cosa, que es binaural. Entonces, es muy importante conocer bien los datos, ser muy crítico con los datos, utilizar los métodos más adecuados para, para sacar la información que queremos y luego interpretarlo con las personas que lo puedan interpretar mejor y de forma que sea útil. Todo esto, hay un concepto que es el KDD, es Knowledge Discovery from Databases, o sea, conocimiento descubierto en bases de datos, que tiene unos principios que son más o menos lo que yo he dicho, con otras palabras, que para mí es la forma de, como se dice en castellano, la forma de ir, es la mejor opción. Qué bueno y qué curioso. Si nos volvemos a ceñir en lo que es la precisión, ¿vale? Has investigado ajustes muy precisos, pero en consulta trabajamos con necesidades reales de cada usuario. ¿Qué te ha servido a ti esa experiencia en clínica al principio que te haya servido ahora para tu faceta científica? Es una pregunta muy curiosa, porque es decir, ¿has sacado información de esas experiencias o que te ha llevado a encaminar ciertas preguntas que te hayas hecho tú ahora mismo? Ujú. Pues mira, esta pregunta creo que es casi la más importante, ¿vale? Los científicos no conocen a los pacientes reales. Muy pocos científicos han estado en una clínica. Y es porque no se puede tener años de experiencia en la clínica y años de experiencia en investigación y hacer doctorado y hacer... No, esto no es realista. Entonces, el haber tenido experiencia en la clínica me ha llevado a cuestionar varias metodologías científicas, me ha llevado también a empatizar más con los pacientes, a reducir el riesgo de ciertas pruebas o de ciertos experimentos, condiciones. Y te puedo poner un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo muy tonto. Un compañero estaba haciendo una investigación y estaba utilizando unos audífonos Master, o sea, unos audífonos, ¿cómo decirlo? No eran de ningún fabricante, estaban controlados por el ordenador, pero bueno, estaban aquí y estaban dentro de los oídos. ¿Vale? Y me decía el compañero, dice, es que no funciona bien porque le estoy dando amplificación a los sonidos graves y no hace nada. Vale. Decía, bueno, ¿y eso cómo puede ser? ¿Qué estás utilizando? Bueno, miramos el código, y ya de repente dije, bueno, ¿y qué acoplación acústica estás utilizando? Ah, pues esta. Y me enseña pues una La oliva abierta ventilada. Sí. en la que no está proporcionando absolutamente nada de agudos. Dice, ah, ¿eso es importante? Y yo, claro, es importante porque esta persona en concreto pues tenía un background más en electrónica que en acústica. Alguien con background en acústica pues lo habría detectado antes y claro, no sabía que lo que estás introduciendo en el oído no llega al tímpano, ¿vale? Lo que está saliendo del auricular es muy importante el tipo de acoplación acústica que tenemos. Y lo mismo con reducción de ruido. Ah, es que esto está reduciendo el ruido teóricamente 12 decibelios, pero no veo que mejore la inteligibilidad. Bueno, pues igual es que el ruido está entrando de forma natural en el canal auditivo. Si pones un molde que hace un buffer entre lo que hay fuera y lo que hay en el tímpano, pues ahí sí que puedes reducir ruido efectivamente. Entonces, eso por un lado muy técnico. Y por otra parte, pues todo el tema de lo que vemos en un gabinete audiológico, la cera. O sea, cada vez que alguien viene con una idea de hacer bla, 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 yo primero digo, bueno, ¿y si el paciente tiene cera, qué pasa? Y si se te tapa este micrófono o este auricular que quieres poner mirando hacia el tímpano, pues no sé, no sé si utilizas auriculares con reducción de ruido tipo de los que tienen cancelación automática o cancelación de ruido
Los que llevas ahora mismo. Sí, estos sí que cancelan. Vale, pues para poder hacer eso necesitas tener un micrófono dentro, ¿vale? Sí, ¿Por que qué? detecte, ¿no? Que detecte la cantidad de ruido y... Para poder hacer una cancelación del sonido, o sea, necesitas, por una parte, pues un micrófono muy cerca cerca de la entrada del oído, después de lo que estás, de donde está el auricular, y necesitas también un procesado de tiempo Bestia. real súper rápido, ¿vale? Eso era lo que se... Porque me acuerdo, no es como algo que se hace en promedios, ¿no? Y cuanto más promedias, más ruido cancelas, una cosa así. Eso es con otro tipo de reducción de ruido. Cuando hablo de cancelación de ruido me refiero a los típicos auriculares o los que se utilizan para streaming de Claro, música y tal, que hay, no sé si te ha pasado, pero vienen pacientes o vienen personas diciendo, es que esto reduce el ruido completamente. ¿Por qué no puedes poner esto en los audífonos? Bueno, pues porque los audífonos tienen ciertas limitaciones y porque para hacer eso necesitas tapar muy bien el oído y pues a lo mejor tener algo así de grande, claro. Sí, sí. ¿vale? Vamos a cerrar esta pregunta porque de verdad es muy importante, pero el ver cómo son las cosas en realidad, los problemas reales, las soluciones reales también, te hace cuestionar ciertas cosas que se hacen en investigación y también el ir un paso más allá. El decir, vale, pero todo esto luego, si funciona y lo llevamos a la clínica, ¿va a funcionar de verdad? ¿Va a ser una solución real o va a ser una solución solamente en el papel? Claro. Pero O sea, bueno, pero muy buena pregunta. es ese acercamiento, ¿no? Que tú has vivido la experiencia y puedes llevarlo también a la parte científica. Hay un tema, Raúl, que te he oído hablar en algún momento y que a mí la verdad que me gusta bastante y es la hipoacusia oculta. Ujú. ¿Qué es la hipoacusia oculta? ¿Cómo la detectamos hoy? ¿Y qué revela sobre los límites de las pruebas tradicionales? Vale, pues o sea, la hipoacusia oculta, así definida bien o mal, es cuando se perciben ciertos déficits auditivos, sobre todo de habla en ruido o de algunos otros déficits auditivos, en personas que tienen audiometrías normales eh, en el rango de frecuencias que se testean normalmente. He puesto esta cara cuando he dicho normales porque poco a poco se va diciendo más típicas en vez de normales, ¿vale? Porque hasta qué punto es normal algo que está que tiene una hipoacusia oculta detrás. Entonces, bueno, esta definición y varias investigaciones que se hicieron a finales de los 2000, principios de los 2010, eh, encaminaban a que podríamos tener una pérdida de sinapses muy pequeña por estar mmm, expuestos a ruido durante cierto tiempo y que pasa completamente desapercibido en una audiometría normal, ¿vale? Y ha habido mucho enfoque en esto, ha habido laboratorios de un montón de partes del mundo investigando esto y a día de hoy no es algo que podamos diagnosticar, lo primero. Es algo que podemos sospechar, es algo que hay pruebas que se ven de alguna manera eh, correlacionadas con algo que podríamos llamar hipoacusia oculta o con sinaptopatía, pero claro, o sea, la única forma de realmente hacer esta conexión sería poder abrir la cabeza a alguien y mirar si hay esa sinaptopatía. Y eso pues no se puede hacer. Claro. Eh, entonces, en animales se puede investigar la sinaptopatía bastante bien y identificarla muy bien, pero los animales no tienen problemas de habla en ruido, no tienen déficits auditivos en cuanto a percepción. Y durante mucho tiempo se ha intentado conectar estas dos cosas de la mejor manera posible
hay varios candidatos a entender no de diagnosticar, pero de alguna manera conectar. El que una persona diga, yo es que tengo problemas de habla en ruido, tengo dificultades de habla en ruido, escucho muy bien, pero no entiendo, y mi audiometría es normal. Entonces, pues ahí con los potenciales evocados ABR, ¿cómo se llama? De tronco cerebral, potenciales evocados de tronco cerebral, la onda 1, pues parece que hay un consenso de que disminuye. Hay también pruebas de ¿cómo se llama? El reflejo acústico. El reflejo estepeidal. El reflejo estapedial, hay una forma de medirlo que es mucho más sensible, pero que se utiliza solo en investigación. No está en ningún dispositivo ahora mismo, y no sé si estará. Pero hay una forma de medirlo mucho más precisa, igual que hay un wideband tympanometry, pues hay wideband middle ear muscle reflex. Y perdón por hablar en inglés, pero es que No, lo entiendo bien. no sé cómo decir esto en castellano, la verdad. Entonces, hay también correlaciones de esto con personas que se quejan de este habla en ruido, pero claro, hay mucho detrás de todo esto. Hay un artículo de Gerard Encina Llamas en la revista Auditio, en castellano, que habla de todo el trabajo que se ha hecho en cuanto a hipoacusia oculta, cosas en las que él ha estado involucrado, cosas en las que han trabajado sobre todo en Massachusetts, Charlie Lieberman y colegas, pero al final del día lo importante es cuál es el problema y cuál es la solución cuando estamos en audiología. Y yo hay una cosa que sugiero a todos los audioprotesistas, que es ¿por qué no, si tenéis la posibilidad, por qué no testeáis también la audiometría a alta frecuencia? Porque lo que pasa en esa alta frecuencia no está oculto completamente. Simplemente tenemos que testearlo. Y eso sí que igual nos da algunas ideas de lo que puede estar pasando. ¿Vale? Porque el oído es multidimensional, es muy complejo. Y tenemos esa posibilidad de medir la audiometría en alta frecuencia, y eso pues igual en el futuro pues es interesante de cara a pérdida de capacidades de escucha en ruido o esfuerzo cognitivo, cosas así. O sea que realmente la hipoacusia oculta se queda como en una incógnita que todavía se sigue trabajando para llegar a dar con ella, ¿no? O sea, se sabe que existe, pero no se podría diagnosticar al 100%. Bueno, lo de que se sabe que existe, es que, o sea, es un concepto que además no viene derivado de la parte de sinaptopatía, o sea, viene de otro estudio, creo que en Australia lo hicieron, es la primera vez que dijeron hidden hearing loss, ¿vale? Y que está más conectado pues con eso, con personas que se quejan de tener dificultades auditivas, pero que tienen audiometrías normales. Entonces, pues hay un montón de teorías, hay un montón de hipótesis, hay un montón de investigación en varias direcciones, utilizando electrofisiología, utilizando percepción, y bueno, como tú has dicho, es algo que tenemos ahí. Para que te hagas una idea, lo que hemos conseguido ahora con ACT, que ahora está en un dispositivo o en varios dispositivos y que podemos medirlos, toda esa investigación viene de algo que pasó al final de los 90 y que generó cierta intuición en algunos investigadores. Vamos a mirar esto mejor, vamos a conectar. Entonces, claro, desde finales de los 90 al 2023, que tenemos una prueba en el gabinete audiológico, pues
ha pasado mucho tiempo. Esto que es digamos, del 2010, ¿vale? 2009, 2011, 2010. Pues igual para el 2030 tenemos una forma de decir, si una persona viene quejándose de pérdida de dificultades auditivas en ruido o de personas que han estado expuestas al ruido por trabajo y ahora, aunque no se ve en el audiograma, tienen ciertos problemas, se cansan más, tienen fatiga auditiva, pues el poder cuantificarlo de alguna manera. Pero claro, por muy sexy que sea el concepto de pérdida de audición oculta, estamos al principio de Claro. todo esto. Como siempre, esto es una carrera a fondo, ¿no? Hemos estado hablando mucho de la escucha en ruido, pero no, ¿cómo mediríamos ese esfuerzo auditivo que tenemos que hacer al escuchar en ruido? ¿O debería incorporarse alguna métrica en las clínicas habituales? ¿Cómo funciona este concepto? Sí, el esfuerzo auditivo es algo que en los últimos años también ha ganado cada vez más y más importancia y se utiliza más en investigación porque palabra difícil, inteligibilidad verbal, pues solamente cuando la testeamos, pues nos está diciendo si el paciente puede repetir frases, palabras, fonemas, ¿vale? Pero no nos está dando información de cómo está entendiendo el mensaje, cómo está utilizando ese mensaje y cuánto le está costando, ¿vale? Entonces se vio en muchos estudios que con reducción de ruido en audífonos podemos mejorar la inteligibilidad del habla. Muy bien, perfecto, ¿vale? Pero llega un momento en el que la hemos mejorado y ya está, pero es mejor, es más aceptable. Esto está cambiando la vida de la gente, está mejorando su comunicación en lugares ruidosos. Pues para eso hay que ir a algo más, a una dimensión diferente que es más fácil escuchar con esta reducción de ruido. Entonces, Oticon ha hecho esto muy bien porque desde hace ya años ha utilizado este término paraguas que llaman el brain hearing y se han enfocado en que escuchar es cansado y hay que mejorar, hay que reducir el esfuerzo auditivo. Cuando preguntas si esto lo podemos utilizar en la clínica, pues en investigación se utilizan varias formas. La más prometedora es la pupilometría. O sea, hay una correlación entre cuánto incrementa, cuánto se dilata la pupila y cuánto esfuerzo estamos haciendo. No solamente auditivo, sino esfuerzo cognitivo, otro tipo de esfuerzo. Entonces, esta técnica se ha mejorado cada vez más. Se utiliza no solamente en audiología o en ciencias auditivas, se utiliza también para juegos, para videojuegos, para experiencia de usuario, se utilizan en muchas cosas diferentes y cada vez se hacen mejores lecturas o mejores grabaciones de la dilatación de la pupila y mejor procesamiento y mejor estimación de cómo conectar el esfuerzo con esto. Y en esto Erisholm tiene una base de datos grandísima de muchos estudios en los que han utilizado pupilometría. ¿Que vamos a poder utilizar esto en los gabinetes auditivos? La pregunta es ¿para qué? O sea, claro. ¿Para qué vamos a querer utilizarlo? Pues quizá para demostrar a pacientes que con reducción de ruido o con este audífono se escucha mejor o se hace mejor uso de los recursos cognitivos, que claro, a los pacientes pues se les explicará con otras palabras, ¿no? Porque todo esto suena muy técnico, pero que con este procesador, con este audífono, con esta tecnología, pues se escucha mejor, con menos esfuerzo que con esta, pero yo creo que se utilizaría más para demostración y para counseling, para dar consejo o para elegir un audífono en vez de otro, una tecnología en vez de otra, pero no tanto para
ajustar los audífonos. Igual me equivoco, ¿eh? Ya veremos hacia dónde va esto. ¿Tiene algo que ver con la psicoacústica en la medición del esfuerzo? Es decir, ¿tiene algo que ver con el individuo en sí? Es, Es que la psicoacústica son muchas cosas, son muchas cosas, sí. ¿vale? Entonces, Plomb, que es un pionero de muchas cosas, por ejemplo, pues el HINT, el Hearing in Noise Test, se ha derivado de estudios que hizo Plomb, pero también muchas otras cosas relacionadas con habla en ruido, que Plomb, soy muy fan de Plomb. Pues tiene un libro que se llama El oído inteligente, de Intelligent Ear, y ahí habla de la distinción entre audición y cognición. Entonces, cuando hablamos de psicoacústica, normalmente hablamos de audición y hablamos de capacidades psicofísicas. O sea, qué es la mínima diferencia que podemos escuchar, cómo percibimos la sonoridad, cómo percibimos las diferencias de fase entre sonidos entre un oído y otro, muy microscópico. La cognición ya son temas más complejos, como de este sonido creamos un objeto sonoro, cómo entendemos ese objeto sonoro, cómo podemos separar palabra de ruido, ya son procesos más complejos. Entonces, ¿tiene que ver? Sí. Si psicoacústicamente podemos medir que hay un deterioro en cómo codificamos el sonido, es muy posible que sea más difícil hacer los procesos cognitivos, porque el Claro. input está deteriorado, ¿vale? Pero al final del día el esfuerzo y la fatiga ya es un nivel por encima de lo que es la audición. Es algo mucho más cognitivo que psicoacústico. Psicoacústico. Si le ponemos límites al campo, ¿no? Yo entendería la psicoacústica más en la audición que en la cognición. Dentro de que cuando medimos psicoacústica también la cognición tiene que ver, pero la intentamos controlar de alguna manera cuando trabajamos con psicoacústica muy microscópica. Te entiendo. Me gustaría abrir una bola y es básicamente la bola de la inteligencia artificial. Para muchos, un tema que te puede meter en el barro, para otros como yo, personalmente lo considero una herramienta. ¿Cómo puede la tecnología, audiometría automatizada o agentes de inteligencia artificial acercar pruebas fiables a entornos con pocos recursos o alejados de un centro especializado? Pues para empezar, la tecnología no lo puede hacer. Lo pueden hacer los humanos, lo pueden hacer los políticos, los clínicos, los hospitales. Lo que pueden hacer, o sea, lo mejor que pueden hacer es entender muy bien la inteligencia artificial, como has dicho, es una herramienta. Cuanto más compleja es la inteligencia artificial, se convierte más en un aliado, en un agente, en un colaborador. Y el poder pensar de alguna manera que tenemos límites geográficos, tenemos límites de tiempo, de horarios, que ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar. O sea, por ejemplo, si tienes a una persona que trabaja por las noches, que duerme por las mañanas y que le cuesta mucho pedir una cita en tu centro auditivo y sin embargo puede comunicarse con un chat que tiene una comunicación fluida y agendar una cita bastante fácil, todos ganamos. O sea, la inteligencia artificial no le está quitando el trabajo a nadie. La inteligencia artificial está ayudándonos a hacer las cosas mejor, más rápidas y con mejor experiencia. No sé si has utilizado algún chatbot de estos que tienes opción A, B, C y al final no es ninguna de ellas. O cuando llamas por teléfono y dices, si quiere no sé qué, marque el 5. Si quiere no sé qué, marque el 6. Todo esto la inteligencia artificial lo va a transformar de una forma muy positiva. Es mi opinión. Sí, sí. La parte de audiometría automática, la parte de ajustar los audífonos, nos va a ayudar, pero va a ser clave lo que hagan los humanos.
lo que hagan los políticos, los gobiernos, los ministerios de sanidad y bueno, lo que hagamos con estas nuevas herramientas y cómo las entendamos, y también ser un poco abierto de mente, que hay personas muy a favor y muy en contra. Es muy en contra. Hablando del papel del audiólogo con la inteligencia artificial, me gustaría abrir un bombo más público que hemos mantenido tú y yo en privado antes de empezar la grabación. Y es decir, si el UACT automatiza ese proceso de audiometría y utilizáramos inteligencia artificial para todo el proceso de adaptación, ¿cómo cambiaría el papel del audiólogo y qué competencias empiezan a ser clave para el audiólogo? Es decir, nos quitarían de en medio, nos obligarían automáticamente a meter inteligencia artificial en audiología aplicada. ¿Cómo podríamos intuir un poco el futuro con estas nuevas tecnologías? Vale, pues voy a abrir otro melón, que es el pensar que la audiología como es hoy no tiene por qué ser como va a ser en 10 o 20 En el futuro. ¿Vale? Y también, pues en privado hemos hablado de los terapéuticos, ¿vale? Y hemos hablado de personas que tienen pérdida de audición compleja y personas que tienen pérdida de audición de presbiacusia, fáciles de solucionar. Entonces, yo creo que inteligencia artificial, dispositivos automáticos, dispositivos que se puedan comprar directamente pues en una farmacia o en cualquier sitio que no tiene por qué ser un centro auditivo, y que se pueden ajustar pues por el usuario o con ayuda de un asistente artificial o humano, ¿vale? Todo esto va a permitir que muchas personas que ahora mismo no ponen ninguna solución a problemas incipientes de audición, como el que pueda tener yo, que tengo una pérdida pequeña de unos 20-25 decibelios, pero en algunas ocasiones lo noto, pues podamos tomar medidas antes. O sea, podamos empezar a utilizar dispositivos antes y poder hacer ciertas cosas. Luego, también hay que pensar que de aquí a nada, quizás estamos todos llevando algún dispositivo todo el día. No porque tengamos pérdida de audición, sino porque nos va a ayudar, porque nos ayuda a navegar, porque decimos, igual que decimos, hey Siri, o ¿cómo se llama? Alexa. En casa, cuando tenemos, pues lo vamos a hacer en la calle, vamos a hacer, pues yo qué sé, te pregunta un amigo, ¿quedamos mañana? Dice, espera un segundo, oye, ¿me miras el calendario? Está libre, estoy libre mañana. Y ya está. Y llevamos todos algo, ¿vale? Todo el rato. Entonces, van a cambiar ciertas cosas. Yo creo que va a haber audiología para normoyentes. O sea, va a haber cada vez más, bueno, audiología no, audioprótesis para normoyentes. O sea, va a haber personas que técnicamente entiendan muy bien lo que somos los audioprotistas ahora mismo. Pues los efectos de cerrar el canal o no cerrarlo, el llevar amplificación ahí todo el tiempo, los efectos de la cera, el mantenimiento de dispositivos que llevas dentro del oído. Yo tengo unos Jabra que los tuve que tirar porque pues, me los cargué por humedad y por cera, y soy yo, otra persona, y yo tenía cuidado y los limpiaba, pero pues eso en la parte tecnológica. Pero luego nos ponemos en la parte más clínica, y cada vez hay medicamentos que son más agresivos, con muchos efectos secundarios, que son buenos, sobre todo en oncología, ¿vale? Hablaba hace un tiempo con una persona que ya no está, con Dave Bagley, que nos dejó en 2022, de el dilema que es para un médico cuando está tratando a un niño con cáncer y tiene que tener una dosis de quimioterapia que va a dejar a ese niño muy posiblemente sordo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? ¿Salvamos la vida del niño? ¿Salvamos su oído? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cómo es esto? Entonces, para combatir esto hay cada vez más terapéuticos. Ahora está muy en boca de todos el terapéutico que utiliza terapia genética para la autoferlina,
pero también hay cada vez más terapéuticos que están enfocados en proteger células ciliadas externas, internas, sinapsis. Hay terapéuticos para el tinnitus, muy interesante ese campo, que no hemos hablado, pero el tinnitus es un mal que afecta a muchas personas y cada vez más, ¿vale? Hay regiones del mundo donde la otitis es algo que se lleva vidas y que pasa mucho y que se lleva oídos enteros, colesteatomas y cosas así. Entonces, la audiología quizás empiece a tener cada vez más sentido, cada vez sea menos vender audífonos, ajustar audífonos, y se convierta más en ayudar a personas que tienen problemas graves de comunicación, ayudar a personas a entender sus dispositivos mejor, y poco a poco, si decimos esto de una forma que suena muy bien, un eslogan así muy bueno, a envejecer más despacio, a entender mejor a las personas que tenemos al lado y menos a hacer audiometrías y ajustar los niveles a sonidos fuertes y bajos y a hacer medidas en oído real. Quizás cada vez tardemos menos y lo hagamos más rápido y mejor gracias a la tecnología de lo que lo hacemos ahora mismo, y nos enfoquemos en las personas y en cómo mejorar la vida de las personas, y ya está. Vamos a entrar de lleno. Como tú eres cofundador de Red Sanitaria, ¿qué dilemas éticos plantea la inteligencia artificial en salud y qué criterios deberían guiarnos para que sea una aliada en una caja negra? Okay. Pues esto va con lo que decía antes. La inteligencia artificial es una herramienta, pero que se comporta como un colaborador. Ya empieza a ser como un colaborador. Y cualquier colaborador, o cualquier compañero, o cualquier... Pues, si hablamos de un médico, pues otro médico, o otro profesional de la salud, se puede equivocar. Entonces, yo creo que la ética está en que las empresas que proporcionan modelos sean lo más transparente posibles. Hay una empresa aquí de Dinamarca que se llama Corti y hacen modelos muy fiables y muy específicos para salud, y funciona bastante bien. Esa empresa, cuanto más transparente sea, mejor va a ayudar a los médicos que la van a utilizar, a los sistemas de salud que la van a implementar en sus sistemas, en su recopilación de medical records, ¿cómo se dice esto? De historias clínicas, en cómo recopilar historias clínicas, en cómo conectar historias clínicas con pruebas de diagnóstico por imagen, con tratamientos, con cosas que son muy complejas y que un humano, sinceramente, un humano no puede tener todo esto en la cabeza y no puede ir tan rápido. Necesita aliados muy potentes, y ahí la inteligencia artificial puede ayudar mucho. Lo que no sería ético es confiar ciegamente, y lo que no sería ético tampoco es poner la responsabilidad de los modelos o poner la responsabilidad al final. En España esto no se nota mucho, pero en Estados Unidos, si alguien hace algo mal en un hospital, ¿qué pasa? Pues que se les denuncia, que se denuncia esto. Ahí está mucho más ¿cómo decir esto? La regulación es diferente en Estados Unidos que en Europa, y allí los errores de alguna manera se pagan de una manera o de otra. Fuerte. Entonces es muy importante saber quién es responsable. Claro. A quién, en inglés hay dos palabras, una es responsable y la otra es accountability, o sea, quién tiene la responsabilidad, quién. Entonces la accountability, esa responsabilidad, creo que la va a tener siempre un humano al final. Entonces lo que sería ético es ser cada vez más transparente, entender mejor los límites de la inteligencia artificial y utilizarla donde nos puede ayudar más. No utilizarla en todas partes, no utilizarla porque está ahí, sino utilizarla donde nos puede ayudar más.
Y donde nos puede ayudar más es, por ejemplo, en atención primaria, en medicina interna, en anestesiología, porque ahí tienen que saber todo de todos, y en urgencias. Y también nos puede ayudar de alguna manera, y esto ya es tres pasos más adelante, a que sistemas de salud, como pasa en España y pasa en Dinamarca también, que cada región tiene sus propios historiales médicos y no se comunican, pues que se puedan comunicar de forma que no rompa con la privacidad y que pueda utilizarse de una forma o se puedan comunicar de una forma segura, y también con otros profesionales de la salud, porque no todo pasa en el hospital o en el hospital público. Pues yo tengo me quitan una muela y se dan cuenta de que tengo una infección y hay un diagnóstico por imagen. Pues es posible que mi médico de cabecera, cuando no paro de tener problemas que puedan estar relacionados con una infección incipiente, pues pueda comunicarse con ese otro profesional de la salud, que a día de hoy, pues claro, hay quien pueda decir, es por la ley de protección de datos. Bueno, pero Se pueden sobrepasar. O sea, al fin y al cabo, ese es un reglaje, ¿no? Básicamente porque nosotros en Hearing.it es uno de los modelos que estamos planteando a día de hoy, y es decir, que haya ciertos otro tipo de profesionales puedan tener acceso a, a este tipo de informes, que con unas bases regladas que sí que cumplan el RGPD, incluso si te pones un paso más allá, ciertas normas ISO, ¿no? Puedan tener y el acceso, porque esto es una cosa que hemos hablado en el podcast anterior. Decía, ¿qué es un screening neonatal en una audiología privada, ¿no? Entonces yo me planteo y digo, joder, es un screening que se queda ahí. Ese screening no se comparte con nadie más. Se queda aislado y ningún otro profesional puede llegar a tener acceso a esa información. Pues es prácticamente lo que tú estás diciendo, ¿no? De poder llegar a tener sistemas que compartan la información y sean mucho más eficaces y operativos. claro, esa prueba que has dicho, por ejemplo, lo que puede hacer es el paciente solicitarla y el paciente compartirla. ¿Vale? Pero eso lleva muchos pasos, que ahora mismo son pasos muy complicados y pasos que requieren de muchos humanos que tengan que verificar, que ver esto, que hacer cosas, que eso posiblemente sea mucho más sencillo. O sea, si yo estoy a punto de tener una cita con mi médico de cabecera y me hice una prueba en aquel sitio privado y puedo directamente en ese mismo momento decir, dame esa prueba, muéstrame esa prueba, Claro. ni siquiera envíamela o déjame descargarla, déjame verla. Va a estar en tu servidor y yo soy el dueño de esa, porque es mi cabeza o es mi brazo o es cualquier prueba, pero déjame verla. Hay una Claro. cosa en el NHS, que es el Servicio de Salud Nacional del Reino Unido. Cuesta traducir las cosas. En el NHS están proponiendo cada vez hacer más uso de los historiales médicos y sacar más información y poder analizarla y poder sacar más evidencia de todo lo que se hace en el día a día con los pacientes, ¿vale? Y una cosa que ahora está en tendencia es utilizar como servidores seguros virtuales donde investigadores de todo el mundo puedan tener Puedan acceso a entrar. los datos, Claro. pero tú no te llevas nada. Solo los ves y ya. Solo los ves, los analizas, entras en ese entorno seguro y te instalas AR, que es un software en el que puedes hacer análisis estadístico y de otras cosas, o Python o lo que sea, y haces tus investigaciones ahí, pero no te llevas absolutamente nada y todo está anonimizado, todo está seguro, y eso nos puede llevar a puntos más allá. Tú has preguntado por la ética en atención sanitaria, pero en investigación en entornos sanitarios, ahí hay muchísimas posibilidades de poder utilizar las nuevas tecnologías, inteligencia artificial incluida, para
aprender muchísimo y hacer avances y hacer descubrimientos súper importantes. Pero claro, siempre el humano siendo el responsable y siempre sabiendo limitaciones y transparencia. Es lo que pienso. Es lo más importante, sí. Pues vamos a cerrar por aquí, pero quiero antes hacerte dos preguntas. Estas dos preguntas son dos preguntas con peso en el canal. La primera es, si hoy tuvieras delante a los nuevos audiólogos de España, ¿qué mensaje le darías? Me refiero con audiólogos a los nuevos titulados, cuando salgamos dentro de 2 años. Ok. ¿Qué les diría? Pues bienvenidos al maravilloso mundo de la audiología. Yo soy de la primera promoción de Moratalaz y estoy muy orgulloso de eso. Espero que vosotros también estéis muy orgullosos de ser la primera promoción de audiólogos en España y de estar cambiando la historia de la audiología en nuestro país. Y nada, y simplemente decir que gracias a vosotros, muy posiblemente mi generación, los que vamos a tener 60, 70 años en los próximos 20 años, vamos a tener audiólogos muy bien preparados, con una experiencia muy buena. Espero que haya también servicios públicos en España en algún momento, y que haya audiólogos en los hospitales, y que haya estas listas de espera que tenemos en Dinamarca, pues que las haya también en otros países. Y bueno, y nada, y que sepáis que vais a tener la oportunidad de mejorar la comunicación de personas como yo, que dentro de 20 años pues vamos a estar lidiando con problemas auditivos, con nuestras presbiacusias, con nuestras otras cosas. Y también cuanto mejor nos comunicamos, mejor vamos a avanzar como sociedad y como profesionales y tal. Entonces, nada, bienvenidos dentro de 2 años. y nada, y gracias por elegir la audiología como vuestra vocación. Muy buen mensaje. Te iba a decir, esta es una pregunta que puedes responder en privado o públicamente. Tampoco te tienes por qué mojar aquí, ¿eh? ¿A quién te gustaría que invitáramos a este podcast para seguir escuchando voces con propósito como la tuya, Raúl? Pues a ver, esto he de decir que ya me habías adelantado que esta pregunta aparecería, y le he dado muchas vueltas, ¿vale? Depende de qué quieras y depende de qué propósito quieras, ¿vale? Conozco a personas muy interesantes que llevan muchos años en la audiología y que, pues por ejemplo, Ángel Barbero está ahora haciendo su propio podcast y dando voz a otras personas, pero él no nos ha contado su historia. Tiene una historia bastante interesante. O Isabel Olleta, otra persona que me parece muy interesante de hablar de su historia. Hay personas que han acabado en la audiología por casualidad, como Gerard Encinas, que está en Universidad de Vic, también de alguna manera Enrique López Poveda, Joaquín Valderrama. Hay personas que no empezaron con la audiología, empezaron pues con física, con electrofisiología, con otro tipo de interés. Hace un tiempo tuvimos la oportunidad de hablar con Mario Svirsky, que está en la Universidad de Nueva York, y nos contaba cómo sus primeras experiencias con los implantes cocleares cuando estaban en pañales, y cómo dijo, wow, esto me flipa, yo quiero hacer esto. Yo hago cosas de electrónica, pero es que esto es increíble, quiero seguir con esto. Pero si quieres tener a alguien inspirador y que tiene una historia pues un poco como la mía, de haber estado en la clínica y luego haber hecho otras cosas, pues Marina Salorio Corbeto es argentina, fue audióloga, pasó por España un tiempo y luego hizo el doctorado con Brian Moore en Universidad de Cambridge, y creo que podría contarte muchísimas cosas muy inspiradoras y muy interesantes. Y en España, pues tengo que hablar de mi amigo Sergio Álvarez, que está en Nauticon, que pues supongo que mucha gente le conoce y pues igual tú también le conoces, que para mí es un ejemplo de amor por la audiología,
de cómo lleva más de 25 años trabajando en Oticon y no se ha conformado nunca con lo que estaba haciendo. No se ha conformado reparando o haciendo audífonos a medida. Ha estudiado audioprótesis, ha dado clase en Instituto de Audioprótesis, ha estudiado audiología en Portugal, ahora es parte de Segraud, lleva la formación de Oticon y es curioso y aprende y sigue desde un perfil muy bajo, nunca chafardeando ni diciendo soy todo esto, siempre con una humildad increíble, pero creo que conocerle mejor puede ser muy inspirador para estas nuevas generaciones que vean pues que se puede continuar aprendiendo de forma muy humilde y contribuyendo a que porque yo creo que en eso Sergio y yo coincidimos mucho, contribuir a que la audiología pues cada vez sea mejor y que las nuevas generaciones cada vez haya mejores audioprotesistas, mejor tecnología, mejores audiólogos, mejores ideas, colaboraciones. Creo que, pues eso, te he dicho 6 personas o 7. Sí. Ha sido buena aportación, ¿eh? Buena aportación. Pero ahí te lo dejo. Lo Vale. puedes sacar por aquí o no, o lo dejo así en la parte del backstage del podcast. Pero sí, creo que Vale. es muy bueno esto de tener un podcast que está dando voz. No como yo, que al fin y al cabo pues lo que hacemos es lo que podemos. Pero Mira, justo ahora se te ha vuelto a pasar lo del micrófono, que se te atenuaba. Ujú. Ahora ha vuelto. Vale. Ahora ha vuelto. Te iba a decir que muchas gracias, Raúl, por esta gran conversación que hemos tenido. La verdad que tienes mucho que contar. Podríamos estar horas aquí hablando y haciéndote preguntas sobre cosas súper interesantes. Te digo lo mismo que a Alejandro. Pues espero que en algún momento poder hacer esto de forma presencial y podernos conocer un poco más y hablar sobre otros temas que no hemos hablado aquí, que seguro que tienes mucho más que contar. Así que muchas gracias y nos vemos en un nuevo episodio. Encantado. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto.